Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿qué tan beneficioso puede ser para el presidente autoconvocar estas marchas? Ya van dos en menos de un mes, en un mes más o menos. Y bueno, ¿para qué cree que pueda servir esto? También este tema de irse un poco contra la Corte Constitucional para exigir que le dé las herramientas adecuadas para luchar contra la inseguridad. Bueno, ¿cómo vemos todo esto? Y a la par, la decisión de algunas organizaciones también de autoconvocarse en la tarde para hacer una especie de contramarcha. Bienvenida, Janina, gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es su lectura de todo esto? Verónica, muchísimas gracias por la invitación y un fuerte saludo a todos quienes nos acompañan en la transmisión. Bueno, como bien mencionabas, fue una medición un poco de respaldo popular la marcha de ayer y con una distancia de 30 días con respecto a la de Quito. Yo creo que la diferencia entre ambas estuvo que quizás la marcha que se realizó hacia la Corte Constitucional tenía quizás un poquito más claro las razones de la convocatoria, ¿no? Que en su momento era presionar al órgano constitucional, si se quiere, desde las calles, desde la masividad de las personas para la aprobación de estas tres leyes, o mejor dicho, para que la Corte no diera de baja los 17 artículos de estas tres leyes que el Claro. gobierno ratifica que son importantes para la lucha contra la narcodelincuencia. Ahora bien, lo de ayer en Guayaquil yo creo que fue más un poco completar ese respaldo popular, es decir, hacer algo en el puerto principal, tener una presencia y algo que el gobierno ha hecho muy bien en estos 2 años de administración, que es posicionar los temas en la agenda. Es decir, el gobierno tiene un gran manejo comunicacional en el sentido de que sabe colocar en la opinión pública los temas de los que se quiere hablar. Entonces yo siento que en este Ecuador, que es muy de coyuntura, donde todos los días tenemos una noticia nueva, por ejemplo, lo de Fito pasó hace 45 días, pero ya nadie recuerda el tema. Es decir, es Hasta un ya se Ecuador, caducó. es un Ecuador que con su coyuntura caduca temas estructurales, que vuelve a poner noticias y en eso está de fondo esta realidad del ciudadano, ¿no? Del tema de la crisis de salud, del sistema de educación, del tema de inseguridad. Entonces un poco se mezcla todo esto y creo que diluye aquello que podría empezar a erosionar quizás el nivel de aprobación de la gestión del gobierno. Creo que en definitiva los objetivos eran los mismos que hace un mes, pero se intentó posicionar otro tema, el tema de la marcha por la paz y la seguridad. Por eso creo que ahí hubo como este debate un poco en la opinión pública. Bueno, ¿contra quién se marcha o a quién se le pide seguridad si está dentro del marco de las competencias del gobierno? Pero me parece que lo que busca es instalar esta idea de que la Corte, a pesar de tener ciertas competencias, el gobierno pide que no esté desconectada de la realidad, un poco como pide que haga a un lado esta función de control constitucional, digamos que tiene que ser meramente objetiva y decir, bueno, conectemos con lo que hoy nosotros estamos pidiendo, porque en algún punto somos la voz del termómetro popular. Yo creo que por ahí iba un poco la narrativa de ayer. Y bueno, después ahora del día después de estas marchas, ¿qué tendría que enfocarse el gobierno, Yanina? Porque claro, ahora manda un nuevo paquete de 7 nuevas preguntas para la Corte Constitucional, algunas reformuladas y entiendo con la intención de que la Corte pueda aprobarlas. Porque claro, acata algunas de las observaciones que hace la Corte Constitucional, por ejemplo, este tema de los casinos que le achacaba que por qué manda triple pregunta, ahora se manda solo una. Reformula también, por ejemplo, el tema de la castración química, ya no lo plantea como castración química, sino como un registro de violadores bueno, no deberían estar cerca de menores de edad, básicamente. Algunos temas que reformula bueno, ¿qué podríamos esperar ahora de esto que se está convocando, presentando a la Corte Constitucional y de cara a la aprobación de la gente? Porque ayer alguna de las consignas que daban estas organizaciones sociales era justamente no a la consulta. Sí, pero justamente también ayer escuchaba
a un analista del tema digital un poco hablar sobre las primeras sensaciones de las nuevas preguntas y hay algunas de ellas que tienen inicialmente un fuerte apoyo, como por ejemplo el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Estoy hablando solo, digamos, un poco de escucha digital. Yo creo que aquí hay tres conceptos que hay que tener en cuenta. El primero, que las consultas le pertenecen a quien las realiza. Nosotros hemos visto en el Ecuador cómo las mismas preguntas en una consulta popular entre el presidente Lasso y el presidente Noboa tienen una distancia importante de aprobación. Y eso responde porque en América Latina en general estos procesos de consulta popular están atados a los niveles de aprobación de los gobiernos. El segundo elemento es que creo que por eso dependerá mucho el resultado de la consulta con el momento que viva el gobierno para fin de año. El segundo elemento, perdón, importante es que estas nuevas preguntas o cómo quedará va a depender mucho, digamos, del control que se haga per se. No sé si terminará en 7, en 5 o en Claro. 9, pero son muy diversas. Es como, no hay como una unidad de temas entre ellas, entonces no sé cuánto esto pueda beneficiar, digamos, a los actores del no. ¿Sí? O a los actores del sí. Es decir, hay ciertas consultas que son muchas más fáciles de invocar en el sí y en el no, y otras que se hace muy difícil porque los actores por el no, por ejemplo, empiezan, bueno, a la uno, la 3, la 5 y la 7 dile no, a la 2, la 4. Entonces ahí es donde, donde el mensaje se diluye un poco. Y el tercero de fondo, que creo que es un poco el que está empezando a posicionarse, que tiene que ver con dos temas. Hay temas de fondo que no se abordan en las preguntas que se han enviado, por un lado, y por otro, estamos en antesala del proceso electoral del 2027. Entonces, un poco el Ecuador vive de momento electoral en momento electoral y hoy lo que ya estamos viendo es el germen de la electoralización de la comunicación de gobierno, ¿no? Entonces, estamos en este momento de efervescencia que va a ir increyendo de cara a lo que se viene, porque el gobierno necesita que su consulta popular, digamos, sea aprobada porque es un espaldarazo de respaldo político a las decisiones que toma. No van a cambiar inmediatamente la realidad del país, son un instrumento que tiene que ser aplicado y que toma su tiempo. Pero la realidad es esta, estamos entrando en la pretemporada electoral 27. Y a propósito, ahora que topa el tema de elecciones, hay mucha gente que hacía un símil del gobierno del presidente Noboa con el gobierno del presidente Javier Milei en Argentina, quien recientemente sabemos obtuvo una clara derrota y bueno, el peronismo logró una contundente victoria en las elecciones provinciales de Buenos Aires. Eh, ¿Qué podemos decir de eso? No sé si se puede hacer un símil y comparar Ecuador con Argentina, pero bueno, a Milei le tocó reconocer esa derrota. Bueno, salvando las distancias, porque la provincia de Buenos Aires tiene 14.200.000 Claro. electores, prácticamente el mismo número de electores que en el Ecuador. Casi como un Ecuador. Exacto, la provincia de Buenos Aires siempre se dice que es imposible ganar la presidencia de la República Argentina sin Buenos Aires, y Buenos Aires es históricamente conocida por su complejidad, sobre todo por las diferentes clases económicas, si se quiere, que componen, socioeconómicas que componen a la provincia, y la capacidad que siempre ha tenido el peronismo en las últimas décadas para poder gobernarla. Dicho esto, se ha podido también ganar desde la vía contraria y ha sucedido con De Narváez, con María Eugenia Vidal y otros. Entonces yo creo que finalmente, ¿qué espejismo podríamos ver? Bueno, lo que ha sucedido en Argentina es muy particular porque es una especie como bien lo mencionaba incluso el peronismo, de freno, pero no a Milei, sino yo creo que a las políticas económicas del presidente. Es decir, ya llegó un momento en el cual no, sobre todo se siente la baja de la inflación y la gente valora eso porque lo vemos en los análisis, pero la realidad es que se necesita más que la baja de la inflación, y es que los salarios empiecen a alcanzar, porque ya la Argentina llegó a un punto en donde no hay una inflación de dos dígitos, incluso semestral o trimestral,
sino que la inflación acumulada anual se estima que va a ser del 20-24%. Eso para la Argentina es poquísimo, ¿sí? Pero la realidad es que la Argentina está muy cara y los salarios no alcanzan. Entonces, hay un quiebre entre la realidad del gobierno y la realidad de la gente, que Claro. creo que aquí pasó factura. Eso dentro de el hecho de que es imposible hacer política sin territorio, ¿sí? Y eso lo demostró la capacidad que tiene de permear en el territorio el peronismo y sobre todo, saquemos el peronismo, la prefectura, digamos, de Buenos Aires o el gobierno provincial de Buenos Aires. Demostró que los intendentes, es decir, los alcaldes, tienen que estar presentes para poder ganar el territorio. Si lo traemos al Ecuador, yo le pondría una llamada de atención a lo que sucede en el sistema de salud Mm, y me parece que ese es un tema que que el gobierno del Ecuador no le ha dado la celeridad y la urgencia que de pronto tiene el tema. Y ¿podría eso ser un caldo de cultivo para generar una erosión importante en el nivel de aprobación? Porque seguridad, salud, educación, digamos como que son los temas mínimos que se espera. Sí, así es. podemos hablar también de obra pública, pero eso está muy diluido con los alcaldes y las prefecturas. Yo creo que ahí son esos tres temas los cuales el gobierno debería, en paralelo a sus decisiones estratégicas, políticas, darle un gran énfasis. Qué importante. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, porque podríamos seguir con este análisis, pero quiero agradecerle a Yanina Mondino, consultora política, y sin duda, bueno, estaremos tomándole el pulso a la política en los siguientes días, así que le comprometemos, Yanina, para seguir hablando sobre, bueno, este desarrollo de todos estos temas de coyuntura que, como mencionaba Yanina, son tantos y se caducan tan rápido y es una vorágine loquísima de cosas. Pero bueno, estamos nosotros para sentarnos un poco y tomarnos el tiempo para analizarlo y para que nuestros amigos oyentes también puedan sacar sus propias conclusiones. Así que gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Verónica. Un fuerte abrazo.